Buen día, jóvenes. En esta ocasión vamos a desarrollar ejercicios de esfuerzos por deformación para la materia de mecánica de los sólidos. Mi nombre es Gilmar Azahar, soy ingeniero civil a cargo de esta cátedra y vamos a comenzar. Para esto necesitamos recordar la tabla de coeficientes de expansión térmica de varios metales, vidrios, maderas y concreto. Entonces, recordarles de que nos vamos a referir a estos datos cuando hagamos la resolución de los ejercicios. Tenemos el coeficiente de expansión térmica para Fahrenheit y para Celsius. Entonces, simplemente nos vamos a referir acá qué tipo de material vamos a utilizar. Si es un acero, si es una aleación de aluminio, entonces se viene a esta tabla para utilizarlo más adelante, así como para concreto, madera, etcétera. Y nos vamos también a esta tabla en la que además de traer la resistencia a la cedencia, que ya hemos hablado en repetidas ocasiones, que es un límite entre el cual el acero puede soportar cargas sin deformarse y si pasa de ese límite, el acero empieza a deformarse. Así como por ejemplo el AISI 1020 recocido, si su resistencia a la cedencia es de 296 megapascales y en el cálculo nos da 300 megapascales, quiere decir que el acero ya está deformándose permanentemente, porque se puede deformar antes de encontrar y de esa manera puede pasar con cualquiera de todos estos aceros que están acá. Es decir, que simplemente vamos a ver cuál es el que aparece en el enunciado del ejercicio y nos vamos a referir a esta tabla. Además de eso, necesitamos el módulo de elasticidad a tensión de los aceros. Para todos estos tenemos que es el mismo, que es de 207 gigapascales o su equivalente. Si fuera otro tipo de acero, habría que buscar la tabla de propiedades de esos aceros. Ahora vamos con el primero. Para este se solicita diseñar un tirante para un automóvil que debe soportar una carga repetida de 3.500 newtons y no alargarse más de 0.12 milímetros en su longitud de 630 milímetros. Use un factor de diseño de 8 basado en la resistencia última y calcule el diámetro necesario de una varilla redonda que satisfaga estos requisitos utilizando esos tres aceros. Ahí estamos con lo que les mencionaba antes, el tipo de material de el tirante para el automóvil. Ahí sí, AISI 1020, laminado en caliente, AISI 4140. Y OQT, ya habíamos mencionado que está acá, dice que significa templado y enfriado en aceite. Y acá tenemos una lesión de aluminio que habría que buscar las tablas que son concernientes a ese tipo de material, que son las que yo les he proporcionado anteriormente. A partir de esto, concluir a qué se debe el cambio de los resultados entre cada uno de los tres materiales, si es que hay un cambio. Entonces, para eso nos vamos a ubicar los datos que tenemos, que son la carga aplicada, los 3.500 newtons, la longitud 630 milímetros, el alargamiento máximo permitido, y vamos a utilizar la fórmula de la deformación axial, que consiste en multiplicar la fuerza por la longitud entre el área por el módulo de elasticidad del material en específico. Entonces, como lo que queremos es encontrar el diámetro, necesitamos calcular el área y para eso despejamos. De la fórmula anterior vamos a despejar la deformación y va a pasar a dividir y la A que estaba dividiendo va a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces tenemos esta nueva ecuación ya despejada y vamos a recordar también de que un gigapascal es igual a 1000 megapascales. Ahora vamos acá, sustituimos, tenemos 3500 newtons por 630 milímetros entre la deformación máxima 0.12 milímetros y esto es el módulo de elasticidad que ya habíamos mencionado anteriormente. Aparecía en 207 gigapascales. Ahora,
El equivalente en megapascales es igual a 207.000 megapascales. Y esos megapascales son equivalentes a newton sobre milímetro cuadrado, directamente equivalentes, que es algo que vimos al inicio del desarrollo de esta materia, que un megapascal es equivalente a newton sobre milímetro cuadrado. Por lo tanto, esos 207.000 son equivalentes a esta unidad. Por lo tanto, ahora vamos a ver qué es lo que tenemos. Al hacer la multiplicación acá arriba y dividido entre la multiplicación de abajo, se eliminan milímetros con milímetros y newtons con newtons, quedando como respuesta milímetros cuadrados, que eso es un área. Ahora vamos a calcular el diámetro del tirante. Entonces, para eso necesitamos la fórmula del área de un círculo, que es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4. Pero como lo queremos despejar para encontrar el diámetro, entonces, por lo tanto, al despejar, encontramos que el diámetro al cuadrado va a ser igual a 4 por área entre pi. En ese caso, necesitamos eliminar la potencia que tiene diámetro, así que los dos los igualamos utilizando la raíz cuadrada. La raíz cuadrada elimina esta potencia y queda d. Y luego realizamos acá el cálculo de 4 por el área que ya habíamos calculado acá arriba y lo dividimos entre pi. El resultado le vamos a sacar la raíz cuadrada. Y como tenemos milímetro cuadrado, la respuesta va a quedar en milímetros al eliminarle el cuadrado con la raíz cuadrada. Por lo tanto, encontramos 10.63 milímetros y esto es para el primer material que es el literal A. Para un acero AISI 1020 laminado en caliente. Luego vamos con el AISI 4140. Utilizamos la primera fórmula que habíamos dicho para encontrar el área. Lo único que va a cambiar, pero si fuese otro material, porque este tipo de acero aliado tiene la misma módulo de elasticidad, por lo tanto se mantiene el 207.000 newton sobre milímetro cuadrado. Por lo tanto, como los demás datos no varían, la deformación, la fuerza o la longitud, vamos a encontrar la misma área. Y ahora, utilizando el mismo cálculo de la vez anterior, encontramos y despejamos la D del área de un círculo para encontrar el diámetro y encontramos el mismo diámetro, 10.63 milímetros. Eso era literal B para un ISI 4140. Ahora vamos con un aluminio 6061. Vamos a utilizar la misma fórmula para encontrar el área. La diferencia es el módulo de elasticidad. Vean ahora hay un gran cambio. Disminuyó bastante. Es porque el módulo de elasticidad del aluminio, perdón, es bastante bajo. Quiere decir que se puede deformar más. Ahora, tenemos acá el resultado 266.30 milímetros cuadrados. Vamos a utilizar la misma fórmula despejada del área de un círculo para encontrar el diámetro y encontramos como respuesta 18.41 milímetros. ¿Qué significa esto? Tenemos acá los resultados. El primero 10.63, 10.63 son distintos tipos de aleaciones, pero es una aleación de acero, por lo tanto encontramos que teníamos el mismo módulo de elasticidad. Del aluminio es distinto, el módulo de elasticidad es menor. Entonces, para poder soportar una carga tal, al igual que estos dos anteriores, el aluminio debe de tener un diámetro mayor para soportar esa misma carga y tener una deformación igual que los dos anteriores. Ahora, acá como conclusión, debido al bajo módulo de elasticidad del aluminio comparado al de los aceros, es necesario aumentar el diámetro para obtener una deformación máxima de 0.12 milímetros en la varilla en su longitud de 630 milímetros. Y eso es el ejercicio 1. Vamos con el 2.
En la estructura de una aeronave se diseña una varilla de 1.25 metros de longitud y sección transversal cuadrada de 8 milímetros de lado. Calcule el alargamiento que experimentará si se fabrica de titanio y de acero inoxidable. La carga es de 5.000 newtons. ¿Cuál material escogería usted para fabricar? Sí, para escoger depende de la que tenga menor alargamiento. Por lo tanto, tenemos como datos, las dos varillas se están comparando en igual longitud, la sección va a ser la misma, la carga va a ser la misma, y ahora encontramos primero el área. Vamos con el primer literal para titanio. 8 por 8 milímetros, tenemos 64 milímetros cuadrados y ahora encontramos la carga resultante del esfuerzo que está soportando el titanio. Entonces para eso necesitamos dividir carga sobre área, que sería 5.000 newtons entre 64 milímetros cuadrados. Encontramos 78.125 newtons sobre milímetro cuadrado, que es equivalente a megapascales. Ahora, para encontrar la deformación necesitamos utilizar esta carga que habíamos mencionado antes en megapascales, sustituyéndola en la fórmula de deformación axial, utilizando el esfuerzo. Ahora sustituimos 78.125 megapascales, el mega es sinónimo de, en notación científica, de 10 elevado a la 6, por lo tanto lo sustituimos para que queden pascales. Y nos vamos acá a la longitud que nos estaban dando, que era de 1.25 metros, es equivalente, ya que un metro es igual a 1.000 milímetros, es equivalente a 1.250 milímetros. Y acá tenemos el módulo de elasticidad que en las tablas aparece para el titanio en 114 gigapascales. Giga es sinónimo en notación científica de 10 elevado a la 9. Entonces ahí tenemos ya los datos, lo realizamos en la calculadora y encontramos un resultado de deformación de 0.857 milímetros. Vamos ahora para el acero inoxidable. Tenemos la misma área, tenemos el mismo esfuerzo, ya que es la misma carga y la misma área. Ahora, eso lo sustituimos en la misma fórmula de deformación axial, pero ahora vamos a cambiar el módulo de elasticidad, que para este caso es de 200 por 10 elevado a la 9 pascales. Eso es porque le corresponde directamente al acero inoxidable ese módulo de elasticidad. Por lo tanto, al incrementar el módulo de elasticidad, el resultado va a disminuir. Quiere decir que la deformación va a ser de 0.488 milímetros. Por lo tanto, acá tenemos los dos resultados. El primero es mayor al segundo y nuevamente comprobamos que el módulo de elasticidad del material es muy importante para tomar en cuenta, debido a la deformidad que permitirá si se comparan con la misma carga, diámetro y longitud. Entre más alto sea el módulo de elasticidad, será más difícil que el material se deforme. Recordemos el otro que vimos que eran aceros aleados versus aluminio. Ahora vamos con un ejercicio de deformación por temperatura. En Alaska, un tramo de oleoducto de acero ISI 1020 y que tiene 40 pies de largo puede experimentar variaciones de temperatura desde menos 50 Fahrenheit cuando está a temperatura ambiente hasta 140 Fahrenheit cuando por él circula petróleo caliente. Calcula el cambio de longitud en milímetros del tramo de oleoducto en estas condiciones. Para eso colocamos acá los datos que tenemos, el tipo de acero, la longitud, la temperatura inicial que nos están especificando es negativa, quiere decir que está haciendo frío, ya que estamos en Alaska, y llega hasta un punto superior de 140, ya que el material que va dentro de estos oleoductos es con altas temperaturas. Por lo tanto, la diferencia de temperatura, para sacarla vamos a utilizar la temperatura final menos la temperatura inicial, que son los dos datos que tenemos acá. Sustituimos y tenemos 140 menos, que es signo de fórmula,
entre paréntesis, el dato que tenemos, menos 50 Fahrenheit. Entonces, menos por menos da más. Por lo tanto, va a ser una suma que nos va a dar 190 grados Fahrenheit. Así utilizamos la fórmula de deformación térmica en la que necesitamos el coeficiente térmico de deformación, la longitud y la diferencia de temperatura. Sustituimos. Este dato recordemos que está en la primera tabla que aparece en este video, que es de 6.5 por 10 a la menos 6 Fahrenheit a la menos 1. Esto es así porque ya habíamos explicado que para los coeficientes térmicos va a ser expresado de esta manera y fue explicado en videos anteriores. La longitud es de 40 pies multiplicado por la diferencia de temperatura sacado anteriormente. Esto nos da 0.494 pies. Un pie es equivalente a 304.8 milímetros. Por lo tanto, al multiplicarlo por el resultado en pies, obtenemos 15.06 milímetros. En este caso, debido a las características del material con el que está construido el oleoducto, vamos a necesitar una junta de expansión y contracción de temperatura para un mínimo de 15.06 milímetros. Recordemos que acá estamos calculando exactamente lo que se nos está pidiendo con la diferencia de temperatura establecida, pero probablemente se le puede asignar un factor de seguridad para que no estemos justos con la deformación que vamos a obtener en ese diferencial de temperatura de 190 grados Fahrenheit. Ahora vamos con el ejercicio 4. Cuando se fabricó la longitud de una cinta de medir de acero AISI 1040 era exactamente de 25 pies de largo a una temperatura de 68 Fahrenheit. Calcule el error que resultaría si la cinta se usa a menos 15 grados Fahrenheit. Tenemos los materiales, tenemos la longitud, tenemos la temperatura inicial, que es en el momento en que se fabricó, 68 grados Fahrenheit, y la temperatura final. Por lo tanto, la temperatura final es menos 15, menos 68, son una suma, pero el resultado es negativo, y vamos a obtener que la diferencia de temperatura es de menos 83 Fahrenheit. Quiere decir que teníamos una temperatura positiva y hizo una reducción de 83 grados. Ahora, utilizamos la misma fórmula del coeficiente térmico de deformación para ese acero en específico, que sería 6.3, multiplicado por la longitud y multiplicado por el diferencial de temperatura que era negativo. Por lo tanto, tenemos un signo menos que nos va a dar un resultado en pies negativos. Este resultado lo multiplicamos por 304.8 milímetros, que es lo que equivale a un pie, y vamos a obtener 3.96 milímetros. Por lo tanto, debido a las características del material con el que está fabricada la cinta métrica, es necesario tomar en cuenta ese error en futuros cálculos. Por ejemplo, este tipo de errores se le llama errores naturales, que son concernientes al medio ambiente donde se realiza o se está realizando la medición. Para este caso, este error se debería de tomar en cuenta para levantamientos topográficos o algún tipo de medición de alguna infraestructura. Vamos con el ejercicio 5. Para eso tenemos que la plataforma de un puente es una losa continua de concreto de 140 pies de longitud, que es aproximadamente 42 metros, a 30 grados Fahrenheit. Determine el ancho de las juntas de expansión que se requieren en los extremos del puente, suponiendo que no se debe generar esfuerzo cuando la temperatura varíe desde los 30 grados Fahrenheit hasta 110 grados Fahrenheit. Acá tenemos un puente de concreto y que está simplemente apoyado en sus extremos. Hay varios tipos de puentes que son construidos de esta manera. Cuando digo simplemente apoyados es que literalmente solo están colocados sobre un tipo de material para que estén colocados sobre los estribos que los están deteniendo o que lo están soportando. Los estribos son la parte inferior del puente. Acá tenemos los datos.
el material es de concreto hidráulico y una longitud de 140 pies. Y el diferencial de temperatura que tenemos, la temperatura final de 110 Fahrenheit menos 30 Fahrenheit, tenemos un diferencial de 80 grados. Ahora vamos y lo multiplicamos. Tenemos el coeficiente térmico de deformación para el concreto, específicamente la longitud de la cual se está analizando y el diferencial de temperatura. Obtenemos el resultado en pies y esto lo multiplicamos por su factor de conversión y obtenemos la deformación, que en este caso es de 20.48 milímetros o su equivalente a 2.04 o 2.05 centímetros. Por lo tanto, debido a las características del material con el que está construido la losa del puente, se tiene una deformación de 20.48 milímetros. Así que, ya que está simplemente apoyado y no hay ninguna restricción de alguno de los dos lados, se puede compensar en ambos extremos con 10.24 milímetros a cada lado, es decir, dejar un espacio para ese momento de expansión del concreto hidráulico. Para hacer un análisis más tropicalizado en nuestro ambiente, porque estamos más acostumbrados a los grados Celsius, tenemos que el 80 grados Fahrenheit, su equivalente en Celsius es igual a 26.7. Quiere decir que es como que tuviéramos un diferencial de temperatura desde 20 grados Celsius hasta 46.7 grados Celsius y en ese rango de diferencial de temperatura podemos tener una deformación en una losa de concreto de 20.48 milímetros, equivalente aproximadamente a 2 centímetros. Ahora vamos con el ejercicio 6. Una barra cuadrada de 8 milímetros de lado es de acero ISI 1040 estirado en frío. Ahí tenemos el tipo de material y su longitud es de 175 milímetros. Se coloca sin holgura entre dos apoyos inmóviles, sin ningún esfuerzo en ella. Enseguida la temperatura del ambiente hace incrementar la temperatura de la barra en 90 grados Celsius. Por lo tanto, ahí tenemos nuestro diferencial de temperatura. ¿Cuál es el esfuerzo final en la varilla? Tenemos la sección, el material, longitud y la diferencia de temperatura. Ahora, acá tenemos la fórmula para encontrar el esfuerzo producido por un cambio de temperatura en el que tenemos el módulo de elasticidad, el coeficiente de expansión térmica y el diferencial de temperatura, que en este caso ya nos lo están dando directamente, no como en los otros ejercicios que nos daban una temperatura final y una temperatura inicial. Ahora sustituimos, tenemos el del acero, específicamente ese módulo de elasticidad, tenemos el coeficiente de ese tipo de acero y su diferencial que era de 90 grados Celsius. Eso nos da un total, ya que se eliminan los grados Celsius acá en estas unidades, nos queda en pascales de 210.519.000 pascales. Al colocarlo en la calculadora lo podemos trasladar a notación científica, que es 210 por 10 elevado a la 6. Y nos vamos a buscar su equivalente en prefijos. Y 10 elevado a la 6 es equivalente a megas. Entonces nuestra respuesta es 210 megapascales. Ahora, como conclusión, tenemos de que la resistencia a la cedencia del acero ISI 1040 es de 565 megapascales. Es decir, esta resistencia a la cedencia es de la segunda tabla que mencionaba en este video, de este tipo de acero que es el que se está analizando. Este punto es el límite entre su deformación permanente y la deformación natural que tendría al aplicarle fuerza. Entonces es de 565 megapascales. Si nos pasamos de 565 megapascales, quiere decir que esta varilla de acero se podría haber deformado. Por lo tanto, ese cambio de temperatura, que es de 90 grados Celsius, no genera deformación en el acero, ya que solo demanda 210 megapascales. Es decir, que ese rango de cambio de temperatura en nuestro acero
solo puede generar un esfuerzo de 210 megapascales, que no es suficiente para deformarlo, porque su punto de deformación comienza en 565 megapascales, que es su resistencia a la cedencia. Entonces surge una pregunta: ¿a qué cambio de temperatura podría generar dicha deformación? Entonces, para eso simplemente utilizamos esta fórmula y despejamos. Si ya sabemos que el esfuerzo mínimo para encontrar una deformación es 565 megapascales, entonces el esfuerzo se sustituye por 565, ya conocemos el módulo de elasticidad y conocemos el coeficiente de expansión. Despejamos la diferencia de temperatura y el resultado lo vamos a obtener. Así es como podemos encontrar cuál es el rango de temperatura que podría hacer deformar nuestro material. Bueno, eso es todo por hoy. Espero haber despejado más dudas de las que tenían y estos ejercicios los puedan aplicar más adelante. Fue un gusto y nos vemos en el siguiente video.